Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo le va, profe? Bien, Hola, ¿ustedes? profe. ¿Cómo vienen con la tercera semana? Bien, profe. Bien. ¿Muy pesado o van llevándola bien? Bien, profe. Nada fuera del otro mundo. Más o menos. Bueno, bien. Bueno, me alegro entonces que sea así. Lo de la virtualidad que tiene cosas buenas y cosas malas. En este caso los beneficia un montón porque lo práctico no lo tienen, o sea, no está bueno, pero en cuanto a cansancio y estrés es menos. Y a tener que trasladarse y demás. Así que bueno, aprovechar esas circunstancias. Bueno, esta semana nos tocó la unidad número 3, que es artrología, que tiene que ver lo relacionado con las articulaciones. Y si ustedes leyeron, miraron el PowerPoint, miraron el video explicativo, se van a dar cuenta de que no es muy largo y no es tan complicado. Lo único complicado de este tema es que sí o sí hay que memorizarse y más las palabras raras que hay. Ese es el gran problema de este tema. Pero más allá de eso, es cortito, no es muy largo. Vamos a ver cuánto nos lleva la clase para... Ok, Cristian, como les vengo diciendo siempre, no hay problema de que se conecten antes, que se conecten después, la clase queda grabada, no hay problema de que se tengan que ir o no puedan estar. Es para ustedes más que nada la clase, pero gracias por avisar. Bueno, les decía que no hay mucho material o mucho contenido que estudiar o que leer, pero sí sentarse y memorizar las palabras. Como veníamos hablando antes, acuérdense de que hay memotecnias, que son las maneras de memorizarse, las palabras complicadas, que pueden usar dibujos, que pueden crearse ustedes mismos sus códigos para acordarse, tratar de armarse láminas en las paredes para, para estar repasando todo el tiempo, o ver de qué manera relacionar. Pero, aunque siempre está esta idea de que estudiar de memoria no es bueno, en este caso no queda otra que usar la memoria, o sea, la memoria no es mala, el problema es que se haga todo de memoria y sin reflexión. Y anatomía es prácticamente todo de memoria. Así que bueno, es práctica, 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 práctica. Les voy a pedir, como les vengo pidiendo en las clases anteriores, que si tienen preguntas, si tienen dudas, que las tengan a mano, que vayan escribiendo en el chat, que hagan participativa la clase, justamente para que no sea un embole y estemos acá como yo hablando solamente, aunque soy la que más habla. Pero
nada, que ustedes puedan, que pueda haber ese feedback, ese ida y vuelta, y más, vuelvo a insistir con esto de que esta clase, particularmente la clase sincrónica, es más que para explicar, porque la verdad es que yo ya me tocó a mí esta semana explicar lo que es artrología y está en el video de YouTube, más de lo que tienen en la teoría, no hay mucho más, es para que ustedes puedan resolver las dudas que tengan en relación a ciertas cuestiones. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Pudieron ver el video grabado? Sí, profe. Sí, profe. No, profe, disculpe. Yo no Sí, pude. profe. Bueno, para el que no pudo ver, tiene tiempo todavía hasta mañana para poder ver. Sí, Profe, Gabriel. lo que sí que, bueno, al menos no sé si fue mi celular o... Yo lo escuchaba muy despacito. O sea, usted hablando. ¿Alguno más tuvo problemas? Porque yo me escuchaba bien, pero no sé, por ahí era yo. Sí, profe, se escuchaba un poco bajito, pero bueno, se entendía. Ok. Que tal vez haya sido mi auricular, pero vuelvo a insistir que yo volví a escuchar el video y yo lo escuchaba bien, por eso me llama la atención, pero puede ser, sí. O puede ser que al momento de subir el video a YouTube también que haya bajado la calidad y por lo tanto baja el sonido, eso también es posible. Todo es posible. Bueno, artrología. Cuando hacemos referencia a la artrología, vamos a hablar en relación a la parte de la anatomía que estudia las articulaciones. Recuerden de qué anatomía estaba relacionado con el estudio de las diferentes partes del cuerpo, y artrología, dentro de esas diferentes partes, secciones del cuerpo, son las articulaciones, que vamos a definir a las articulaciones como la unión de dos o más huesos y las partes blandas, que también vamos a ver, que permiten formar palancas, y estas a su vez, gracias a los músculos, nos permiten movernos. Entonces, articulaciones, huesos, articulaciones, unión con músculo, movimiento. Bien, eso para tener en claro. Entonces, cada vez que un hueso se una con otro hueso o con otros huesos, hablamos de una articulación. Tenemos diferentes articulaciones en el cuerpo, diferentes tipos y con diferentes características, con diferentes posibilidades. Acá aparecen tres de las principales articulaciones, o sea, las articulaciones que tal vez más se hablan, o las articulaciones que más lesiones tienen, ¿sí? más movimiento tienen, más uso tienen. La rodilla, bueno, que es una de las grandes articulaciones que nos permiten movernos. Profe, ¿eso es un complejo articular? Cuando hablamos de dos o más, sí, esto de la rodilla es un complejo articular. ¿Por qué la pregunta? No, por nada. Porque había escuchado que en el video se refería a complejo articular. Ok, sí. El complejo articular es cuando hablamos de una articulación. O sea, el complejo articular está relacionado con todo lo que conforma esta articulación. Huesos y sus partes blandas. Todo esto conforma este complejo articular. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. El complejo articular es una articulación. Bien, entonces, rodilla con el fémur y el tibial, ¿sí? El hueso tibial. En este caso habla de los cóndilos del fémur, que es la región, ¿sí?
Acá tenemos los cóndilos del fémur, los platillos tibiales y la rótula. Bien. Después, otra articulación compleja es la escápula humeral, el húmero, ¿sí? Cabeza del húmero, la escápula, la cavidad glenoidea, que es donde se articula la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea para formar la articulación escápulo-humeral, y la cadera, ¿sí? O la articulación coxofemoral, en la cual el fémur, la cabeza del fémur, se articula en la cavidad cotiloidea, perdón, o acetábulo del hueso coxal. Importante definir o tener bien en claro la cavidad glenoidea y la cavidad cotiloidea, entender de que son cavidades con nombres diferentes en articulaciones diferentes. Por ahí una manera que me ayudó a mí de relacionar cuál es cada una, me acordaba de que una es cotiloidea, la otra es glenoidea, tener en claro eso, pero la que es con C está relacionado con el hueso coxal, por ahí para que les quede como referencia. Cavidad cotiloidea, hueso coxal, es en la cadera. Acá hay una animación de la articulación de la cadera, que esto también lo pueden ver en el video, que yo lo explico y que les digo de que está bueno de poder ver este tipo de videos y de animaciones y de imágenes, porque nos ayudan a entender realmente cómo está conformada esta articulación, la cabeza del fémur, el hueso coxal, la cavidad cotiloidea, cómo se inserta este hueso, el fémur, ¿sí? La cabeza del fémur en el hueso. En esta animación, fíjense que tenemos solamente los huesos, o sea, ahí justamente están faltando todas las partes blandas. Que está bueno para entender también qué pasaría si nosotros no tendríamos las diferentes partes blandas, o sea, serían imagínense dos piedras juntas, como que no habría mucho sentido, realmente no se podría formar las palancas ni producirse el movimiento. Entonces, a partir de la unión, salvo que, por ejemplo, peguemos, pero si nosotros pegáramos, imagínense con plasticola estos dos huesos, no tendría movimiento, estaría pegado. Entonces, a partir de las partes blandas es lo que permite el movimiento y la función o la movilidad de la articulación. Bien, acá define lo que es la artrología, que es la parte de la anatomía, que estudia las articulaciones, y articulación, la unión de dos o más huesos, que está compuesto por partes blandas, y la función de las partes blandas, que ahora vamos a ver una por una, tienen diferentes funciones de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a su conformación. No todas cumplen la misma función. Algunas tienen la función de unir, otras de lubricar, otras de evitar evitar los roces, perdón, mejorar la movilidad. Bien, entonces de acuerdo a cómo está compuesto y de acuerdo a su ubicación, va a depender su función. Como partes blandas básicas, que son las que vamos a mirar ahora y vamos a analizar y vamos a entender su ubicación y función: rodete marginal, cartílago hialino, menisco, cápsula articular, membrana sinovial, ligamentos y bolsas serosas. Entonces, para dar una introducción a las partes blandas. Bien. Cápsula articular. Nos tenemos que imaginar a la cápsula articular como un papel film. ¿Se pueden imaginar a la cápsula articular como un papel film, o como una bolsa, o como una capa, que va a recubrir, pero va a recubrir a toda, ¿sí? Va a recubrir a toda la articulación. ¿Esto qué quiere decir? Que por debajo de esta capa se va a encontrar los dos huesos, los dos o más huesos, y las partes blandas. Recubre toda la articulación. Existen algunas articulaciones que tienen ligamentos extracapsulares.
Bien, después otra de las partes blandas son los cartílagos hialinos, que son los que podemos ver acá en color rosado, que recubren la superficie de los huesos que se articulan. Cuando nosotros pensamos a los huesos, y nos tenemos que imaginar a los huesos como si fueran dos piedras, dos ladrillos, compuestos justamente por calcio y otros minerales, que si pensamos, nos imaginamos como si fueran dos piedras, como si fueran dos... no sé si alguna vez vieron la piedra pómez o esa piedra que se utiliza para lijar. Bueno, así nos tenemos que imaginar, encima es porosa, algo parecido. Si estos están en conjunto, si están pegadas todo el tiempo y se mueven de manera pegada, lo que se va a producir es el desgaste. Entonces, una de las funciones que tiene este cartílago es evitar el roce de hueso con hueso para que no se gaste. Y también absorbe el impacto, o sea, el movimiento, ¿sí? Los golpes de cada uno de los impactos en el suelo, por ejemplo, esto funciona reduciendo, ¿sí? O absorbiendo los impactos. Profe, sería como la parte intervertebral de la columna o algo así. No, eso lo vamos a ver ahora más adelante, porque en realidad esto es como una capa, imagínate más como una capa que recubre el hueso, como una lámina que recubre el hueso. En cambio, lo que vos supongo que es a lo que te estás refiriendo, te estás refiriendo al disco intervertebral, que el disco intervertebral es más como una almohada, o sea, ya es un poquito más grueso y tiene otra composición. Que el disco no está entre todos Sí. como el menisco, no está entre hueso y hueso en todas las articulaciones. Bien, después aparece otra, ¿sí? Profe, la membrana, o sea, todas las articulaciones tienen membrana sinovial. Sí, porque según... No, pregunto. No pregunto. Tal vez, y esto lo voy a chequear, Pamela, las articulaciones inamovibles o que no tienen movimiento no tienen líquido sinovial porque justamente Claro. no necesitan de estar articuladas. No te A quiero eso va mi pregunta, Ok, con respecto a la lubricación de la articulación. ok. No te quiero decir sí o no, a ciencia cierta, para no mentirte, pero probablemente esas articulaciones no tengan membrana sinovial, sino las diartrosis, que sí son las que tienen, las que realizan movimiento. Bien, entonces, membrana sinovial, es más, si hay alguna hora que mientras yo voy explicando, claro, una de las suturas, si mientras yo voy explicando alguno quiere buscar... Sí, profe, no posee membrana sinovial. ok, Tampoco cápsula articular. perfecto, ¿ya buscaste? Sí. Perfecto, buenísimo. Ahí ya te respondió Pamela Emanuel. Gracias. Sería por lógica también pensar de que sería, en este caso, está bueno también entender de que justamente cumple una función la parte blanda en la articulación movible, que es la de lubricar para que el movimiento sí se llegue, para que tenga mayor movilidad. Y en caso de no moverse, sería como algo sin sentido tener un líquido que lubrique. Bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Manuel. ¿Qué diferencia hay entre el cartílago hialino y los meniscos? Porque ambos tienen la función de evitar el roce de los huesos. Así que no comprendo mucho la diferencia que tiene uno con otro. Mira, ahí, mira, justo en esta imagen están ambos, el cartílago hialino y el menisco. El cartílago hialino, imagínatelo como una capa que recubre, ¿sí?, la superficie
de los huesos que se articulan. O sea, esto sería el cartílago hialino. Y el menisco, fíjate que está acá, que es como esa almohadita, ¿ves? Ujú. ¿Ves ahí la almohadita? Eso es el menisco. Son como discos, como anillos. Ambos tienen la función de proteger al hueso, de evitar de disminuir el roce entre hueso y hueso y absorber el impacto. Ahora bien, el menisco tiene una doble función, o una función extra, que es la de que si vos mirás, a ver si tenemos diapositiva acá. Si vos mirás los cóndilos del fémur y los tibiales, ¿sí? O los platillos tibiales, al estar juntos, no son perfectamente, o sea, no tienen una unión armónica, sino que sus extremos son, no son armónicos entre sí. Entonces, el menisco en estos casos también ayudan y mejoran esta unión, esta movilidad. O sea, como que va a mejorar la superficie o la acomoda, la armoniza, quiero buscarte todos los términos para que se pueda La entender. adapta. La adapta muy bien para que la unión sea muchísimo más factible de que se lleve y de que no sea algo de que permanentemente haya choques y roces. Ah, entiendo. ¿Se entiende la diferencia y la doble función? Sí, entiendo. Más que nada el menisco es como para acomodar esa articulación. El cartílago hialino sí evita realmente los roces. Además, fíjate que son, en cuanto a densidad, el cartílago cubre nomás la superficie, ¿sí? Recubre estas superficies óseas de las articulaciones, como una delgada capa así que cubre. En cambio, cuando hablamos del menisco, hablamos de una parte blanda de la articulación con una densidad, con mayor densidad, y obviamente que la función es de mayor absorción. Por eso también se ubica en las rodillas, que es una de las articulaciones con mayor impacto o mayor, que tiene una función de soportar mucho impacto, y las vértebras, la columna vertebral, que se encuentran todo el tiempo absorbiendo el peso y el movimiento. Bien, entonces nos habíamos quedado acá en lo que era la membrana sinovial, que entendamos a la membrana sinovial como una capa, como una lámina que recubre a esta cápsula articular, cuya función es la producción del líquido sinovial. Bien, entonces, que este líquido sinovial evita roce, disminuye el impacto y le da mayor movilidad. A ver, imaginemos, acá está la cápsula articular, que era la que habíamos nombrado previamente, que se encuentra recubriendo, ¿sí? Esta capa que recubre a toda la articulación, a los dos huesos y a las partes blandas, ¿bien? Y por dentro de esa cápsula está forrado, ¿sí? Con la membrana sinovial. Entonces tenemos la cápsula, por dentro forrado con la membrana sinovial, y la membrana sinovial tiene la función de la producción de líquido sinovial, que se compara el líquido sinovial con un aceite. Entonces ustedes tienen que pensar lo siguiente: las articulaciones son como en un motor, la unión, ¿sí? De las diferentes piezas de este motor, que cuando no se usa se atrofia, pero cuando se usa y cuando está en movimiento se produce desgaste, pero también
si hay un buen funcionamiento, se lubrica, si hay un buen funcionamiento, está aceitado y se necesita de eso para el buen funcionamiento. Si pensamos en los engranajes de un reloj, en los engranajes o una cadena, piensen en la cadena de la bicicleta, si le falta aceite, no funciona de la misma manera que si tiene la cantidad de aceite necesaria. Entonces el líquido sinovial en este caso funcionaría de la misma manera, permitiéndole que el movimiento sea mucho más funcional y factible. ¿Ibas a decir algo? Profe, por eso es importante. No sé si alguien quería decir algo. No, vos. Que por eso es importante realizar una correcta entrada en calor para que se pueda liberar el líquido sinovial y no ocurran lesiones o que no haya menos probabilidad de que Esa, lesiones. hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de la entrada en calor y que se habla de la entrada en calor en este tema, tiene muchas funciones la entrada en calor. Una de las principales funciones es preparar al cuerpo para. O sea, vos vas a hacer una actividad X en una entrada en calor, preparás al cuerpo para. Para el esfuerzo máximo. Exacto. Una de las cuestiones es esta del líquido sinovial, pero otra de las cuestiones puede ser activar el sistema en general, despertar a la persona mentalmente, proteger, por ejemplo, ciertas articulaciones como la espalda, la columna, al peso que vamos a levantar después, por ejemplo, ¿sí? Aumentar la circulación. Aumentar la circulación, elevar la frecuencia cardíaca, aumentar la temperatura. Es despertar al organismo. Tenemos a alguien que nos escribió, Agustín me parece. Es más que nada despertar al cuerpo, esa es la función principal de una entrada en calor, y dentro de esas funciones está la liberación de líquido sinovial para que mejore esta articulación. O sea, esta entrada en calor tiene que ver con eso de despertar al músculo y no someterlo a grandes modificaciones, o sea, estiramientos y acortamientos de manera abrupta. Lo mismo que si nosotros tenemos un organismo preparado para la acción, se va a defender y los mecanismos de defensa funcionan diferentes a que si es de improviso, o sea, un tirón, por ejemplo, generalmente viene o por fatiga o por falta de activación previa. O por un exceso de movimiento, ¿no? Obviamente que puede ser que se den todas las otras condiciones, que esté entrado en calor, que todo lo demás, pero el movimiento fue demasiado, o el exceso de estiramiento fue demasiado, se produce el tirón. Pero bueno, sigamos. Antes que se termine esta sesión. Bien, acá tenemos dos huesos. Esto sería el complejo articular, esto sería la articulación, donde podemos ver. Acá nombra el periostio como también, recuerden de que esto cuando habíamos hablado de huesos habíamos nombrado que era esa capa que recubre al hueso y que contribuye, es otra función, contribuye a la osificación, contribuye a la nutrición del hueso, bien, tiene otra función esta membrana. Tenemos la cápsula articular, que es lo blanco, lo que ¿sí? Recubre o se encuentra por dentro de esta cápsula articular es la membrana sinovial, que segrega líquido sinovial. Tenemos la cavidad sinovial, que es donde se ubica, o es lo que contiene al líquido sinovial. El cartílago articular, que es la capa que recubre a los huesos que se articulan, y que cumplen la función de mejorar la movilidad, evitar o disminuir el roce de hueso con hueso, de proteger a la articulación. Acá muestra en esta animación lo que ocurre cuando se produce el desgaste del cartílago hialino. Y lo que hace es que estos huesos se rocen, entonces ahí comienza un desgaste de los huesos, un mal funcionamiento de estos huesos, produce dolor.
Bien, Profe, el estralarse, ¿qué sería? ¿Qué implicaría? el estralar los huesos tiene que ver, Sí, según lo que investigué en algún momento, tiene que ver más que nada con el aire que queda entre articulación a articulación y el movimiento que se produce y el ruido que se produce al momento de hacer como esa acomodación, digamos, de los huesos. Tiene que pero no ver, pero perjudica, ¿no? lo que yo sé, Mm. Pamela. Bueno, lo que yo sabía es que no está mal estralarse, pero nosotros, o yo por lo menos no tengo conocimiento acerca de eso, entonces puedo hacer un mal movimiento y me puedo lastimar. En cambio, hay profesionales que se dedican a eso y que lo realizan como corresponde. Y nosotros podemos hacerlo y hacer un movimiento mal y perjudicarnos. Así es, y también el hecho de que se acostumbra si nosotros lo hacemos muchas veces. Por eso usted, no sé si les pasó alguna vez a algún amigo que parece que lo hace todo el tiempo, como que necesita eso para estar bien, para que y es una cuestión también media Sí, psicológica. yo estralo cada rato. Bien, se vuelve una costumbre y no hay necesidad. Llega un momento que lo haces por hacer. Y hay yo por ejemplo me hago así, a mí no me suenan, pero porque no me suele sonar, o sea, no es una costumbre mía. Pero vos te sonás y te va a sonar todas las veces, o hay gente que hace así nomás y ya le suenan todo, pero es una cuestión de o la cabeza o demás. No necesariamente y no es algo que deberíamos hacerlo rutinario, no acostumbrar a eso. Sí, Bueno, sí, está bien. los meniscos habíamos hablado de que son también una lámina en forma de media luna o de disco que se encuentran entre dos huesos y mejoran su movilidad y evitan los roces y así como también su inserción. Están en la rodilla o entre las vértebras. Una de las cosas, bueno, ahí explica que cuando se rompe por ahí lo que se provoca es el bloqueamiento y es justamente por esto que yo les había dicho recién, de que gracias a los meniscos el movimiento, ¿sí? O el encastre de hueso con hueso es armónico y al no tener este menisco, obviamente que puede producirse que se trabe, sin poder extenderse o flexionar. Acá tenemos otra animación que muestra la articulación de la rodilla, fíjense, y ahí nos muestra cómo son estos platillos y cómo es el fémur, los cóndilos del fémur que se van a apoyar en estos meniscos y le van a permitir una mejor, ¿sí? Una mejor superficie de apoyo. Bien, los ligamentos se tienen que imaginar, son cintas cilíndricas o se tienen que imaginar que son los cables que unen a los huesos. Sin eso sería como complejo que se mantenga unida la articulación, ya que justamente son los tensores, o piensen en las columnas de los edificios que necesitan de cierta estabilidad para que el edificio se mantenga. Si no estarían estos cables, lo que se provocaría es que se mueva más allá de su rango de movimiento normal, y eso es justamente lo que pasa con los ligamentos cuando se rompen. O sea, si se les rompe en la rodilla, este es el caso de las rodillas, tenemos ligamentos cruzados entre hueso y hueso y ligamentos laterales a los costados. Si se rompe, por ejemplo, algún ligamento de los laterales, las rodillas se va para un lado o para el otro. ¿Sí? Obviamente que la contención de la articulación no solamente depende de los ligamentos, sino también de los músculos, y por eso cuando hay una lesión, lo que se recomienda es, obviamente, el entrenamiento de esos músculos para que ayuden a contener a la articulación. Bueno, habla acá del movimiento de cajoneo, que es esto de que se vaya para adelante o se vaya para atrás. Acá, para que queden claro, los tendones son los que unen a los músculos con los huesos y los ligamentos unen hueso con hueso. Ahí está la diferencia.
El rodete marginal, que el rodete marginal también nos tenemos que imaginar como una de las partes blandas, ¿sí? Que es como un anillo que se encuentra en la cavidad, rodeando, ¿sí? Rodea a la cavidad, y lo que hace es darle profundidad a la cavidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el hombro, la cabeza del húmero es más grande proporcionalmente, o sea, nosotros tenemos así, que en la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea no llega a cubrir a la cabeza del fémur, la superficie, por lo tanto este rodete glenoideo lo que hace es aumentar, ¿sí? la profundidad y encastra mucho mejor la cabeza. Acá tenemos la cabeza del húmero, el rodete marginal, la cavidad glenoidea de la escápula. Bien, acá en la cadera podemos ver también que ayuda a aumentar, ¿sí? la profundidad de la cavidad. Y por último, las bolsas serosas, que es un saco forrado por una membrana sinovial, relleno, ¿sí? de líquido sinovial, que tiene como función evitar los roces de las articulaciones también. Bien, aparece como un componente más. Acá también podemos ver un ejemplo. Se está por cortar. Les voy a mandar, y queda una clase más todavía, falta, o sea, un encuentro más. Falta explicar la clasificación. Le mando a Pamela. Ah, no, Federico está acá. Sí, profe, estoy. Te mando el link de la reunión para que pueda grabarse este y se pueda grabar la otra. Dale, dale.